instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este martes 3 de abril del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. El canciller alemán Konrad Adenauer decía que existen tres tipos de enemigos: enemigos a secas, enemigos mortales y compañeros de partido. La frase se aplica al dedillo a la solicitud de antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro presentada por la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, quien estuvo, saben ustedes, del lado del gobierno hasta hace un año cuando denunció golpe de Estado del Tribunal Supremo de Justicia. Con toda clase de documentos y experticias, la funcionaria señaló al mandatario venezolano como principal responsable del escándalo de corrupción de Odebrecht en Venezuela, el país que, según la fiscal, sufrió el mayor daño patrimonial en toda América Latina. Ortega Díaz explicó que su despacho inició averiguaciones en 2015 y 2017 por la obra inconclusa millonaria del segundo puente sobre el lago de Maracaibo y los 98 millones de dólares entregados en sobornos a funcionarios de nuestro país. Ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, instalado en el Salón Boyacá del Congreso de Colombia, procedió a denunciar 13 obras también inacabadas en todo el territorio nacional. Aunque el primer mandatario sería responsable de los delitos de corrupción y legitimación de capitales por recibir financiamiento de Odebrecht para las campañas de Chávez y la suya propia a cambio de la entrega de obras en nuestro país, bueno, también señaló a otros funcionarios que firmaron contratos con la constructora brasileña que se pagaron y no se han terminado. La pregunta que nos hacemos es: ¿el fiscal designado por la constituyente comunal, al margen de la Constitución, va a investigar? ¿Va a establecer responsabilidades? Evidentemente es una inquietud sencillamente retórica. La responsable del Ministerio Público en el exilio pidió al máximo tribunal que declare que hay méritos para enjuiciar a Nicolás Maduro, se ordene su captura internacional, que se oficie a la Fuerza Armada para que ejecute la captura y se proceda a congelar sus bienes y cuentas. A las 5:30 lo haremos con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, magistrado Miguel Ángel Martín. Tres datos. Dirigentes de la Unidad y de la organización Soy Venezuela, Julio Borges, Carlos Vecchio y Antonio Ledesma, sostuvieron encuentro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien expresó preocupación por la crisis humanitaria que atraviesa nuestro país. Además, ministros de Argentina y de este gobierno francés exigieron elecciones justas para Venezuela. El presidente Mauricio Macri anunció que llevará a la Cumbre de las Américas el caso de nuestro país. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del diputado por Voluntad Popular, Armando Armas. Él es miembro de la Comisión de Defensa. Diputado, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes a ti, María, y a todos quienes nos escuchan.
Con mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Pudimos seguir la sesión de hoy y además su intervención. Antes de hablar de lo que usted dijo allí, recordando lo que pasó en nuestro país hace un año, le pedí una primera reacción a propósito de lo ocurrido hoy en la ciudad de Bogotá. Esta audiencia para solicitar antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro por los delitos de corrupción y legitimación de capitales vinculados al escándalo de Odebrecht. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, antes que nada, agradecido por la invitación. Yo debo decir en primer término que lo que está sucediendo en Venezuela no tiene punto de comparación, no tiene referencia histórica alguna. Es un pranato, como lo hemos denunciado. Está gobernando, o desgobernando, mejor dicho, la delincuencia organizada. Cada vez salen más pruebas. La fiscal designada por ello, una ficha, o quien fuera una ficha de la llamada revolución por tantos años, hoy en día, que es la fiscal, es la quien está abriendo quien está iniciando este antejuicio de mérito. Ella tiene que estar en el exilio, al igual que los magistrados legítimos del Tribunal Supremo de Justicia, que se tiene que constituir en el exilio por persecución, por persecución que tiene hoy en día el régimen de Venezuela. Son momentos muy delicados, muy álgidos, y levantar la voz tiene un precio y un costo muy alto, sino que lo diga la familia de las víctimas, que hoy conmemoramos ya un año de el inicio de las protestas del año 2017, pero como dijimos hoy, es un hito más en una lucha que lleva mucho más tiempo, que no comenzó ayer, no termina mañana, sino terminará cuando logremos transformar la cultura política y cívica, sobre todo la conciencia cívica del venezolano. Usted habla de transformar la conciencia cívica del venezolano y la realidad que afecta a nuestro país. Yo le pediría una última reflexión acerca de este caso. Efectivamente, lo que se escuchó el día de hoy, caramba, preocupa y mucho a propósito de la responsabilidad del primer mandatario nacional señalado por la fiscal en el exilio, pero además de una importante lista de funcionarios que aparentemente se beneficiaron o al menos suscribieron contrato con esta constructora brasileña. Si usted me permite, diputado, vamos a reponer un extracto, una declaración que ofrecía hace algunos días el presidente Nicolás Maduro, de alguna manera celebrando la renuncia de su par peruano, Pedro Pablo Kuczynski, salpicado también por este escándalo de corrupción. Creo que es la primera vez que vemos pruebas de primera mano que vinculan al primer mandatario venezolano con el caso. Escuchamos al presidente Nicolás Maduro y yo quisiera su reacción. Pasa. El escandalazo de corrupción, escandalazo que no soportó, le quemó la cara, le quemaron las manos al señor Pedro Pablo Kuczynski, se le quemaron las manos, le estalló en la cara la pudrición de la corrupción a Pedro Pablo Kuczynski. Yo pensaba que él me iba a recibir en la Cumbre de las Américas, resulta que no va a estar ahí, así cuando yo llegue, ¿quién me va a recibir en Lima? Bueno, habrá que coordinar eso con el canciller Jorge Arriaza para ver quién nos va a recibir en Lima cuando lleguemos a la Cumbre de las Américas. Un saludo al pueblo del Perú y un aplauso bolivariano, sucrista, sanmartiniano. ¡Que viva el Perú! Bueno, decía el presidente Nicolás Maduro que le estalló en la cara la pudrición de la corrupción a su par peruano. En el caso venezolano, ¿cómo calificamos lo que ocurrió el día de hoy, diputado? Bueno, esas declaraciones de quien detenta hoy en día el poder en Venezuela no es más que una muestra de cinismo, de desparpajo sin límites y de provocación, obviamente. Yo quisiera que Nicolás Maduro fuera a Perú, sinceramente, porque allá lo están esperando para poner los ganchos. O sea, eso es lo que ha dicho el presidente que recién acaba de juramentar, y lo ha reiterado los voceros oficiales del gobierno del Perú. Yo no creo que vaya a ir. Yo creo que, como dice el dicho, todo bicho malo es cobarde. Y hoy en día acá, así sí se traten de mostrar muy fuertes, se traten de mostrar muy envalentonados, la verdad es que está haciendo aguas la dictadura de Venezuela, está haciendo aguas el régimen adentro. No saben cómo atender la desbandada que tienen. Hay funcionarios de mediano
de mediano rango, digamos, a todos los niveles. Estoy hablando de policía, estoy hablando de militares, estoy hablando de gente de Corpoelec, estoy hablando de gente de la industria petrolera, que están renunciando, que están dejando los cargos sin ni siquiera presentar la renuncia formal, porque además las prestaciones no le dan ni para una semana de subsistencia. Mientras eso pasa, bueno, los anaqueles siguen vacíos, nuestro pueblo sigue pasando hambre, sigue pasando necesidad, y es una espiral de decadencia en la que hemos caído los venezolanos, que solamente podremos parar y empezar a transformar una vez que tengamos un gobierno que empiece a empujar reformas políticas, económicas y sociales para transformar el Estado en Venezuela. Y eso eso va a ser más temprano que tarde, María, y todos quienes nos escuchan. Ahora, cuando nosotros sabemos del sacrificio que se ha hecho para que eso sea así, vemos con dolor, con pesadumbre, la cantidad de víctimas que ha dejado la violencia política, sobre todo la violencia política y desde la política en Venezuela en los últimos años. Y ante eso nosotros hemos propuesto hoy en la Asamblea Nacional la conformación de una comisión especial para la investigación, la documentación, la certificación, la denuncia de los crímenes por violencia política, en principio del 2017, pero no solo del 2017, los del 2014, los del 2006, en general los que han sido productos de una lucha que hemos emprendido quienes creemos en un sistema democrático y de libertades plenas, que hoy en día quienes están desgobernando Venezuela cercenan a sangre y fuego. Preguntarle, porque, bueno, durante su intervención en la sesión el día de hoy en la Asamblea Nacional, a propósito del debate por la represión durante las protestas del año pasado, usted decía que hay quienes pueden creer que los políticos no estuvieron a la altura de las exigencias. ¿A qué se refiere? Bueno, yo creo que yo soy soy un político, digamos, relativamente joven, tengo 36 años, este es mi primer cargo público, pero yo entiendo que la Asamblea Nacional es un órgano, los parlamentos son órganos de dirección colectiva, o sea, implican un colectivo, y el poder radica en la representación de un colectivo mayor, que es el país. Asumir los aciertos y los desaciertos de la institución como tal nos corresponde a todos los parlamentarios. Sin embargo, ahí se dan debates internos, incluso entre los partidos, que son órganos deliberativos, también se dan debates internos, y el llamado es a asumir con humildad si hemos tenido desaciertos o si hemos sido ineficaces con respecto a las expectativas con las que fuimos electos en el año 2015. ¿Cuáles fueron las expectativas con las que nosotros fuimos electos en el año 2015? El cambio de sistema, el cambio de gobierno, y hay unos mecanismos constitucionales para eso. ¿Quién ha impedido el cambio de sistema? Bueno, el gobierno, que se ha quitado la careta para decir que tienen pretensiones totalitarias, que son antidemocráticos, que efectivamente son con una dictadura y no les importa mantenerse en el poder, como ya bien lo he dicho, a sangre y fuego. Nosotros hemos hecho lo que hemos creído que estaba a nuestro alcance. Sin embargo, yo soy de los que cree que se ha podido hacer más. Hoy se dio un paso muy importante porque se conformó una comisión especial para la investigación de los crímenes de los crímenes que han sido producto de la violencia política en los últimos años en Venezuela, y esos son el tipo de cosas que podemos hacer desde la Asamblea Nacional, ya que nuestro ordenamiento jurídico dice que los testimonios que se rindan ante las comisiones, ante la plenaria de la Asamblea Nacional constituyen plena prueba en juicios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es decir, tienen un carácter probatorio, que no tiene una investigación independiente, pero que, digamos, de ONGs o de diferentes organismos civiles, que sí le da ese carácter a la Asamblea Nacional, pero que queremos hacer articuladamente con diferentes asociaciones civiles y del movimiento de derechos humanos, y cabe destacar aquí gente de mucha trayectoria, como Foro Penal, como Prodea, como COFAVIC, como Espacio Público, como la Red de Solidaridad, es decir, hay muchísimas organizaciones a las cuales nosotros con mucho entusiasmo esperamos poder invitar, y que sean ellas incluso los protagonistas
de un proceso de audiencias públicas en los cuales los testimonios se podrán constituir y se podrán documentar para que constituyan una plena prueba para que cuando tengamos un sistema de justicia decente, un sistema de justicia probo y adaptado a la legalidad y a la constitucionalidad de un Estado democrático de derecho, pues pueda constituir plena prueba para la prosecución de la justicia. Finalmente, diputado, yo le preguntaría brevemente porque, bueno, el país está al frente de una encrucijada, sobre todo este año, y de cara a una elección que no cumple con los requisitos mínimos que pide la comunidad internacional de transparencia, de justicia, bueno, convocada para el próximo mes de mayo. Yo quisiera su comentario y lo uno con esta reflexión que compartía hoy en la Asamblea Nacional sobre la necesidad de cubrir las expectativas de la población. A propósito de la dirigencia política, ¿cree que usted que está a la altura de este compromiso que tenemos por delante y sobre todo para alcanzar el objetivo final que es el inicio de la transición a la democracia, o todavía no? ¿Qué puede comentarnos? Bueno, tiene que estarlo y tenemos que estarlo, y eso también depende del gran rol de responsabilidad de la ciudadanía, que esté en vínculo o que tenga un vínculo permanente con nosotros, que controle de alguna manera, que mantenga un contacto directo con los representantes para día a día decirles las exigencias. Y hoy en día no hay excusa, en la era de las telecomunicaciones, los que tienen Facebook, los que tienen Twitter, los que tienen mensajitos de texto, los que tienen correo electrónico, los que tienen teléfono, no hay excusa para mantenerse en contacto directo con los representantes. Cuando yo efectivamente hablaba de estar a las expectativas, es que nosotros tuvimos la mayor protesta el año pasado, mejor dicho, la mayor protesta en la historia, en nuestra historia republicana, creo yo, fue la consulta del 16 de julio. Y cuando dije hay quienes pueden creer que no hemos estado a la altura, es porque a la semana siguiente, bueno, al parecer cedimos ante un clima electoralista y que en retrospectiva yo debo decir, yo considero que fue un error depositar todas nuestras esperanzas en una ruta electoral que ya se venía viciada, cuando había millones de venezolanos que se decidieron por una idea más que por candidatos otra vez a gobernadores o alcaldes. Incluso peor, después de que se juramentaron a la constituyente, cuando el 16 de julio se dijo que no se iba a dar beligerancia a la constituyente, el que hayan gobernadores y alcaldes que se hayan juramentado a la constituyente y que haya hoy en día personas que se presten a una farsa electoral, en mi opinión, es, si se le hace un símil, es escupir en la tumba, es escupir en la memoria de todos y cada uno de los venezolanos, hombres y mujeres, que ofrendaron su vida por la democracia y la libertad de Venezuela en el asfalto, en las protestas, ejerciendo un derecho constitucional como el derecho a la protesta, consagrado en el artículo 68 y sustanciado en los artículos 333 y 350 de la Constitución. Entonces nosotros tenemos que estar muy claros. A partir de ese momento de quiebre, no habían elecciones en Venezuela. Hubo personas, algunas bien intencionadas, otras sabían lo que estaban haciendo, de legitimar un modelo a través de una farsa electoral. Y ahí es cuando yo digo que la dirigencia tiene que estar a la altura para hablarle claro a la ciudadanía y para enfocar y partir las aguas y separar el polvo de la paja, como quien dice, la espiga de la paja, o sea, y saber que nosotros tenemos una lucha ante nosotros ética, épica, pero sobre todo estratégica, y por eso yo llamaba hoy que el único radicalismo al que nosotros debemos apelar hoy en día es a ser radicalmente estratégicos en las decisiones que tomemos desde la dirigencia política en Venezuela, porque de ello depende el presente y el futuro de este país. Bien, clarísimo, diputado Armando Armas. Gracias por atendernos, acompañarnos. Diputado de Voluntad Popular por el Estado Anzoátegui y miembro de la Comisión de Defensa hoy. Bueno, tuvo intervención durante la sesión a propósito del debate sobre la represión de las protestas del año pasado que dejó 158 víctimas mortales por la brutal represión, la actitud de los cuerpos de seguridad. Bueno, la fiscal de la Corte Penal Internacional decidió iniciar examen preliminar para determinar si se cometieron delitos de lesa humanidad en nuestro país. Así de grave fue lo ocurrido en 2017 en Venezuela. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha
Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ahora Casa de Oblea sigue ampliando su portafolio de productos. Para la construcción te ofrece superconcreto, pego y bloques de arcilla y concreto. Para almacenar agua, tanques de 2.500, 1.900, 560, 540 y 460 litros. Y para recolectar la basura, pipotes de diferentes tamaños y capacidad. Casa de Oblea siempre te ofrece mucho más y al mejor precio. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentábamos con ustedes al inicio que la comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos en nuestro país. Hoy, dirigentes de la Unidad y del Movimiento Soy Venezuela, hablo de Julio Borges, Carlos Vecchio y Antonio Ledesma, sostuvieron reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Él expresó preocupación por la crisis humanitaria que atraviesa nuestro país. Uno de sus ministros, por cierto, coincidió con su par argentino al exigir elecciones justas para Venezuela. Y el presidente Macri anunció que va a llevar el caso de nuestro país a la Cumbre de las Américas la próxima semana, a la cual, por cierto, no está invitado el presidente Nicolás Maduro. Para hablar acerca de estos temas, saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado. Se trata del embajador, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, Emilio Figueredo. Él es editor de analítica.com. Como siempre, embajador, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Saludos a tu audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Prácticamente nos toca comentar a diario reacciones de la comunidad internacional. Este encuentro de dirigentes de la oposición, nuevo encuentro con el presidente francés Emmanuel Macron, quien una vez más expresa preocupación sobre la crisis en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es como un reloj bien cronometrado, ¿no? Si la comunidad internacional es una cosa muy curiosa, muy difícil de activar, pero una vez que se activa y que se pone en marcha, es un mecanismo prácticamente indetenible, ¿no? Lo vimos con lo que sucedió hace unos días, con las decisiones de Suiza y de Panamá. Y vemos que la atención está focalizada y la decisión es clara. Me parece importante lo que mencionaste, de que ya se haya sumado a esa entrevista Antonio Ledesma, porque una de las cosas que percibí en la gira que tuve por Estados Unidos es que una de las cosas que le está haciendo daño al sector opositor era lo que podía calificarse, irónicamente alguien me calificó de que era una gallera, es decir, la falta de encontrar, digamos, un mínimo denominador común, como lo era posiblemente, como lo es, mejor dicho, lo del Frente Amplio, es muy importante. Los factores opositores tienen que unificarse sobre unos conceptos que tengan que ser lo más parecido posible a los planteamientos inequívocos que vienen de la comunidad internacional.
O sea, ese discurso que hace Macron es el mismo que hace el Grupo Lima y es el mismo que en un cierto sentido está haciendo también los Estados Unidos, a pesar de que cada quien con su matices, ¿no? Entonces yo creo que estamos viendo, yo creo que este mes de abril va a ser un mes muy agitado, donde la presión va a aumentar considerablemente. Tenemos creo que 13 y 14, ¿no? La reunión de Lima, después hay el viaje de Trump a Colombia. En fin, hay muchos acontecimientos que van a estar acompañados o salpicados, como lo queramos decir, de una serie de decisiones particulares, y una de las que yo veo, una que se ha estado mencionando por fuera, es la que atañe, digamos, en un cierto sentido, lastimosamente para nosotros como venezolanos, que es la irrelevancia de nuestro petróleo para los Estados Unidos. Yo creo que las decisiones que van a tomarse en esa vía van a ir a medidas cada vez más fuertes y que van unidos a un fenómeno puramente local, que es la disminución de nuestra capacidad de producción petrolera. Yo tuve la oportunidad de asistir en un debate en el CSIS sobre los horizontes petroleros, donde estaba mucha gente que está metido en ese mundo, y fue una exposición muy interesante hecha por Ramón Espinaza, y lo que proyectan las cifras, lo que proyectan los expertos, lo que son los expertos, es que posiblemente podamos llegar inclusive a un escenario tan lastimoso como estar produciendo a final de año una cifra cercana a 800.000 barriles, ¿no? Embajador, me llama la atención lo que usted dice. La comunidad internacional es un mecanismo muy peculiar que una vez que se activa no se puede parar. Hoy ocurrió que la audiencia para debatir sobre antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro se celebra en la sede del Congreso colombiano, concretamente en el Salón Boyacá. Y yo quisiera su comentario en torno a este tema, y lo uno con la reflexión que usted hacía hace algunos minutos. ¿Lo escuchamos? Bueno, pero fíjese, se reúne en este momento en un sitio simbólico como el Salón Boyacá, como se reunía antes en la sede de la OEA. Y qué casualidad que esa apertura tan fuerte en Colombia, cuando después de Lima, el presidente Trump va precisamente a Bogotá. Y a Bogotá en un escenario de elecciones a finales del mes de mayo, y en el que el presidente Santos no tiene ningún futuro político directo inmediato dentro de ese escenario, pero sí puede tener sus propias reacciones frente a una situación en el que de haber pasado de ser el mejor amigo a ser el más aguerrido adversario, ¿no? Ahora, embajador, ¿cuáles son los escenarios que usted se plantea en el corto y el mediano plazo? Bueno, a la luz de la decisión que, como usted dice, ha tomado la comunidad internacional sobre nuestro país, o al menos que deje entrever esta cantidad de medidas que se han anunciado en los últimos días para alcanzar el objetivo de que se inicie finalmente una transición a la democracia en nuestro país. Pero vamos a ir decantando, ¿no? Lo que ha sucedido en Suiza y lo que sucedió en Panamá no es porque los suizos se amanecieron un día y se reunió el Consejo Federal y decidió, hay un problema en Venezuela, vamos a sacar esto. Es evidentemente que es un mecanismo bien engranado, y tan bien engranado es que en Suiza se hace una selección de 7 personajes clave muy importantes, digamos una cúspide, y después Panamá baja el nivel, ampliando enormemente el horizonte. Eso no es espontáneo. En este momento en la comunidad internacional no hay nada espontáneo. Todo está orquestado y arreglado a través de conversaciones que muchas veces no estamos al tanto, porque definitivamente estamos viendo un nivel de coordinación muy grande. Por ejemplo, sacar un ejemplo con la reunión de Lima. Ahí se habla cada vez más de la asistencia de muchísimos países a la reunión de Lima. ¿Y por qué? Porque yo creo que inclusive Islas del Caribe y otros más no van a perder la oportunidad de encontrarse, te guste o no te guste, con el presidente Trump. Y Macri, que había hecho unos señalamientos de duda frente a la caída de Pedro Pablo Kuczynski, ya afirmó claramente que va.
¿Y qué sucede con el presidente actual de Perú? El vicepresidente que se encargó, bueno, un cierto, que más legitimidad clara que le da que Trump sigue yendo a su visita y lo reconoce como su interlocutor, pues. Ahora, ¿hasta dónde cree usted que va a llegar la comunidad internacional? Más allá del posible embargo petrolero. Bien, el embargo petrolero, no, lo que vamos a hablar no es un embargo, simplemente que pueden tomar una decisión de no comprar, pero es que ya para ellos lo que proviene de Venezuela, por lo que escuché y lo que pude sentir allá, es irrelevante. O sea, hoy en día las alternativas y las opciones son muy grandes, y ahora una de las cosas que a mí más me preocupa fue simplemente el problema del escenario refinador en Venezuela y la respuesta tan tajante y tan clara de los chinos y de los rusos, que no se quieren meter no quieren meterse en esa salsa, ¿no? ¿Ah? Además, el presidente Trump quiere reunión con Putin, ¿no? Bueno, porque mire, es que esa es otra variable. Nosotros tenemos el defecto, los venezolanos, muchas veces, de creer que somos el ombligo del mundo y que el mundo gravita en torno a nosotros porque éramos la más grande reserva de petróleo, éramos muchas cosas, y en el fondo terminamos no siendo ninguna. Y Rusia podrá haber jugado acá, pero Rusia tiene otras cosas mucho más importantes que discutir con Estados Unidos y con Europa, que es básicamente el problema de Crimea. El Crimea que implica las sanciones. Y como todo eso son grandes negociaciones, como estamos viendo la negociación entre Estados Unidos y China con los aranceles. Eso parece una guerra económica, pero al final hay, como siempre en todas las cosas, un settlement. Hay un acuerdo que se va haciendo, mucho más en un mundo, María Alejandra, que cada vez más estamos regresando a lo que era el mundo a principios del siglo XX. Un mundo visto en función geopolítica, de los intereses y las zonas de influencia de las grandes potencias, y las grandes potencias más activas podrían sentarse en una mesa de dominó, que son la Unión Europea, Estados Unidos, China y Rusia, porque la India es un caso aparte, pero los grandes jugadores son estos cuatro, lo cual no quiere decir que otros países no tengan importancia. Entonces, en ese escenario, cuando tú tienes cuatro grandes que tienen áreas de influencia importantes, vemos el caso de Siria, por ejemplo, o el caso, por ejemplo, de Turquía, con su entendimiento, desentendimiento de ser o no ser parte de la Unión Europea. Pero entonces en el tablero se están jugando muchas cosas en las cuales hay actores principales y actores secundarios. Sí, es un mundo, no es un mundo multipolar, es como un mundo centrado en lo que fue durante mucho tiempo el mundo de los grandes escenarios geopolíticos mundiales. Y estamos exactamente en lo mismo, y cuando Trump habla de América es great again y América los americanos, ¿estará refiriéndose a los Estados Unidos o estará definiéndose a una nueva versión de la doctrina Monroe? Embajador, como siempre, gracias por atendernos, acompañarnos. Emilio Figueredo fue embajador de Venezuela ante varios destinos. Él es editor del portal web analítica.com, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. A diario nos toca hablar o analizar el pronunciamiento de la comunidad internacional. Como él decía al inicio, una vez que se activa este mecanismo, es muy difícil detenerlo, y aparentemente hay una decisión tomada con relación a nuestro país, tanto que hoy en la sede del Congreso colombiano se celebró esta audiencia para solicitar antejuicio de mérito contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, tema, por cierto, que vamos a abordar con lujo de detalles al regreso de la pausa. Ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son Más Frescas. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el jugo de guayaba y el mal de Chagas. Hasta hace poco, creímos que para evitar el mal de Chagas solo bastaba con cuidarse de la picadura del cipo. Pero un descubrimiento reciente nos enseñó que se puede adquirir esta enfermedad hasta en un jugo de guayaba. El mal de Chagas es una enfermedad grave producida por un parásito, el Trypanosoma cruzi, que afecta principalmente al corazón. A mediados del siglo pasado, esta enfermedad impactó a la Venezuela rural. Pero un control adecuado de los cipos, el principal transmisor del parásito, logró reducir sustancialmente la incidencia del mal de Chagas. Hace pocos años, la doctora Belkiciolé Alarcón, junto a otros científicos y médicos, principalmente del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes, detectaron brotes en varios estados del país, donde no parecía haber ocurrido ningún tipo de picadura. En 2007, el Instituto de Medicina Tropical, durante una epidemia en un colegio de Caracas, detecta el parásito en un jugo de guayaba de un desayuno escolar. ¿Cómo llegaron allí? Se presume que los chipos pudieron haber depositado en el jugo sus heces infectadas. Se estima que 270 personas se infectaron por ingestión de alimentos contaminados durante estos brotes. La mayor parte de ellos, niños. 17 fallecieron. Los chipos están en todo el país y la mitad de ellos alojan al Trypanosoma cruzi. Gracias a los estudios de estos científicos venezolanos, sabemos que no solo hay que cuidarse de la picada del chipo, sino también de ingerir bebidas sin el adecuado control sanitario. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. Los únicos que pueden tener patria potestad según la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la famosa LOPNA, son papá y mamá. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Los niños con infecciones recurrentes pueden nacer. Desde el nacimiento uno se da cuenta que algo no está bien. El recién nacido que entra a terapia intensiva, hay una parte del recién nacido que puede hacerlo más vulnerable a las infecciones, que su sistema inmunitario está creciendo o no se ha desarrollado. Pero ya después cuando vuelve otra vez, o inclusive cuando fallece, o cuando hace reacciones severas a vacunas. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión
750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentamos con ustedes al inicio lo ocurrido hoy en la ciudad de Bogotá, en la sede del Congreso de Colombia. Se celebró audiencia por solicitud ante juicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro. Asistieron varios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, al igual que la fiscal Luisa Ortega Díaz. Con toda clase de documentos y experticia, la funcionaria señaló al mandatario Nicolás Maduro como principal responsable del escándalo de corrupción de Odebrecht en Venezuela, el país que, según esta funcionaria, sufrió el mayor daño patrimonial en toda América Latina. Y decíamos que a partir de este momento vamos a hablar con el presidente del máximo tribunal en el exilio, quien estuvo allí, quien presidió la audiencia. Se trata del magistrado Miguel Ángel Martín. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias y un saludo a todos tus radioescuchas y a todo el país. Magistrado, iniciaría conversación a partir de su discurso inicial. Usted aprovechó la oportunidad para agradecer al pueblo de Colombia y concretamente al Congreso de este país por ceder el espacio para celebrar esta audiencia. Lo escuchamos. Sí, bueno, claro que aproveché la oportunidad porque Colombia, así como otros países amigos de la democracia, han ayudado a nuestro pueblo. Ha ocurrido un éxodo, como yo lo menciono allí en la audiencia, bien significativo. Son millones de personas que han salido del país por diferentes razones, principalmente por el tema de la crisis humanitaria, que ya está establecido con base de datos sólidas. Incluso nosotros en Sala Constitucional recientemente tomamos una decisión sobre la necesidad de declaramos la emergencia humanitaria en el país por todas las calamidades que está viviendo nuestro pueblo, que no merece estar pasando por lo que está pasando. Y el hecho de que Colombia haya recibido en la frontera tanto a millones de venezolanos y sigue recibiendo a millones de venezolanos y con una buena con la hermandad que caracteriza al pueblo colombiano y al pueblo venezolano, que también en su oportunidad tuvo que recibir a los colombianos. Bueno, hoy estamos siendo correspondidos y de verdad que yo como venezolano me siento muy agradecido. Yo he estado en Perú y también sé cómo han tratado a los venezolanos en Perú y en España y en otros países y tenemos que dar las gracias por ese gesto de hermandad, así como también al Congreso de Colombia, quien tuvo la gentileza de cedernos su espacio en un salón emblemático, histórico, que es el Salón Boyacá, en donde están reflejadas en una forma simbólica en ese salón cada una de las batallas que fue la gesta de nuestros libertadores comunes de todos estos pueblos americanos. Ahora, magistrado, existen muchas dudas acerca del alcance de lo ocurrido el día de hoy. Francamente, muy graves las aseveraciones de la fiscal en el exilio, los documentos que presentó, que en teoría señalan al primer mandatario venezolano y a varios funcionarios de su administración por el escándalo de corrupción que ha salpicado buena parte de los gobiernos de la región. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, el alcance real de esta audiencia y cuáles son los pasos a seguir. Lo escuchamos. Bueno, nosotros como tribunal que fuimos elegidos por la Asamblea Nacional de Venezuela, que es el poder legislativo que históricamente ha tenido el aval de más de 14 millones de venezolanos, que fue una elección histórica y que ha producido dentro de sus funciones y atribuciones la designación de nosotros como máximos representantes del sistema judicial. Hicimos hincapié y precisamos, y aproveché yo la oportunidad para que el pueblo venezolano y la comunidad internacional sepa que en Venezuela existen un grupo de personas que están usurpando las funciones
que nos corresponden a nosotros ejercer, lamentablemente hemos tenido que estar fuera del país por las circunstancias que todos conocen, tanto los venezolanos como la comunidad internacional, y el hecho de que estas personas que están ejerciendo estas funciones en forma inconstitucional e ilegal, con la agravante de que además de eso lo hacen a espaldas del pueblo de Venezuela, sin importarle lo que está viviendo nuestro país, adicionando también que están funcionando ilegalmente, por eso es que lo hemos calificado como un tribunal de facto, y a tal punto que nosotros, precisamente, como derivamos de un órgano legítimo y fuimos también producto de una consulta popular que se le hizo al pueblo de Venezuela, también contamos con una legitimidad democrática. Tomamos la decisión de asumir nuestros deberes constitucionales que nos permite ejercer fuera del territorio nacional, como son el control constitucional, la determinación de las violaciones graves de derechos humanos, los delitos de lesa humanidad, genocidio y otros delitos graves que están contemplados en el Estatuto de Roma, y los delitos que están consagrados en la Convención Internacional de Delincuencia Organizada, que es precisamente uno de los aspectos que ha puesto la ciudadana fiscal en manos de nosotros cuando cuestiona la inversión de una cantidad de dinero importante de nosotros los venezolanos, que alcanza, según sus dichos, en 2.5 billones de dólares de obras que, según su alegato, no están concluidas, que fueron supuestamente pagadas a través de puntos de cuentas y de fondos del Estado venezolano, y por supuesto es una denuncia que es gravísima y fue lo que ameritó que nosotros activáramos el trámite del inicio del antejuicio de mérito, en primer lugar con una admisión que hicimos en la ciudad de Washington, y posteriormente ahora que celebramos la audiencia para después tomar la determinación si hay lugar o no a un antejuicio de mérito. Si me permite, magistrado, vamos a reponer un extracto muy corto, minuto y medio, de la intervención de la fiscal Luis Ortega Díaz en el exilio. Vamos a escuchar lo que ella dijo. Ella habló de uno de los casos emblemáticos, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo. Allí se erogaron más de 400 millones de dólares. ¿Qué harían los venezolanos con solo 1 millón de esos dólares, sobre todo con la profunda crisis que afecta a nuestro país? Vamos a escuchar los alegatos, las pruebas que presentó, y yo quisiera su comentario, saber qué van a hacer ustedes con todo el material que se publicó el día de hoy. Escuchemos. Se practicaron, se realizaron, nosotros hicimos allanamientos, inspecciones, experticias, tomamos entrevistas. En los allanamientos se recabó la totalidad de los contratos suscritos entre Odebrecht y el Estado venezolano, así como puntos de cuentas y otras informaciones determinantes para esclarecer los hechos. Pudimos constatar, por ejemplo, que para la ejecución del segundo puente sobre el lago de Maracaibo, Odebrecht y el Estado venezolano suscribieron un primer contrato. Ese contrato lo tengo por aquí. Suscribieron un primer contrato. Ese primer contrato por un monto de 2.371.067.711 dólares y posteriormente ampliado a más de 3.187 millones de dólares. Yo quiero también consignar estos contratos para que se constate la certeza de las afirmaciones que estoy haciendo. Se verificó que por concepto de anticipo en esta obra, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, Odebrecht recibió de parte del Estado venezolano más de 407 millones de dólares para la construcción.
Y pese a tal desembolso, las obras relacionadas con dicho puente jamás se realizaron y en la actualidad se encuentran en absoluto abandono, tal como lo constató el Ministerio en la experticia que realizó. Ustedes pueden ver, eso fue lo único que hizo Odebrecht, 407 millones de dólares por esos pilotes. Ahí están. 6 pilotes concretamente. Magistrado, ¿qué van a hacer ustedes con todo este material probatorio? ¿Lo escuchamos? Bueno, a la querella que presenta la fiscal fueron acompañados un acervo numeroso de fuentes de prueba que nosotros tenemos que hacer una revisión para verificar bajo las reglas de la sana crítica si estas fuentes de prueba pueden determinar a una conclusión para el pase a juicio. Es importante que la comunidad, los venezolanos sepan que en la querella la fiscal plantea varias denuncias referidas a 13 grandes obras que fueron supuestamente contratadas. Entre ellos el que mencionó hoy en el acto oral, pero también está reflejado la contratación para la construcción del tercer puente del Orinoco, la línea 5 del metro de Caracas, Cabletel de La Dolorita, Petare, y otras grandes obras que repito, ascienden a una cifra que es escandalosa, de 2.5 billones de dólares. Hoy complementó las fuentes de prueba con nuevos elementos que aporta a este antejuicio, y bueno, ahora nos corresponde a nosotros la responsabilidad de verificar si esas fuentes de prueba pueden determinar elementos que ameriten el pase a un enjuiciamiento. Esto lo establece nuestra Constitución y nuestras leyes. Magistrado, ¿qué se va a decidir el próximo 9 de abril? La fiscal pedía varias cosas, pedía se declararan méritos para enjuiciar al presidente Nicolás Maduro, se ordenara su captura internacional, se oficiara a la Fuerza Armada para su captura, además se procediera a congelar sus cuentas y fondos. ¿Qué se va a decidir el próximo 9 de abril? Bueno, de aquí a 9 de abril, todos los magistrados que conformamos la sala plena, tenemos que hacer un estudio a conciencia y con mucha responsabilidad sobre los hechos que fueron sustentados por la fiscal, incluso los argumentos que fueron expuestos por la defensa, que también lógicamente tienen que ser valorados por nosotros, y una revisión preliminar probatoria para verificar si procede o no el antejuicio, y también tenemos la obligación de dar respuesta al resto de las peticiones formuladas, que son de naturaleza cautelar, como la orden de captura y las otras medidas que ella pretende sean acordadas. Esto es algo que ahora, con responsabilidad, nosotros como jueces tenemos que emitir un pronunciamiento previa revisión y consenso de todos los magistrados. Gracias, magistrado Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Bueno, expresando opinión y explicando los procedimientos a seguir luego de esta audiencia inédita celebrada en el Salón Boyacá del Congreso de Colombia para decidir si hay méritos para enjuiciar al presidente Nicolás Maduro por los delitos de corrupción y legitimación de capitales, según acusación presentada por la fiscal, también en el exilio Luis Arteaga Díaz. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Escúchenos a través de nuestras redes sociales, @RCR750 en Twitter y Periscope, y RCR.tv, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si vives o trabajas en el oeste de Caracas y quieres comer sano pero sabroso, te recomiendo el Budare de la India, donde disfrutarás de nuestra gastronomía criolla. En la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, el Budare de la India deleita tu paladar. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.